Grabamos, compartimos, partimos. Bueno, bien, bueno, estos son los problemas que quedaron ahí, que los vamos a a ver ahora. Ya, estábamos viendo, vamos a partir con la serie binomial, es una serie bien interesante. Esta es la generalización del binomio de Newton. Bueno, recordar que para calcular serie de Taylor, generalmente la función con la que nosotros trabajamos tiene un desarrollo conocido, y la función la que queremos trabajar es una combinación de funciones con desarrollo de Taylor conocido. Entonces, la manipulación de serie de potencia que aprendimos nos sirve acá. Entonces, en el ejemplo anterior, podemos hacer el desarrollo de la exponencial de L elevado a x seno de x, como se está indicando ahí, multiplicando las dos series de potencias. ¿Ya? Eso es lo que nosotros dijimos. Bueno, ok. Ya, vámonos con la serie binomial. Mira qué interesante la serie binomial. ¿De qué trata esto? Bueno, recordemos el binomio de Newton. Recordemos el teorema del binomio de Newton. Dice A más B a la n. N es un exponente natural, es una sumatoria desde 1 hasta n, ¿no? De 0 hasta n. Ese 0, ¿cierto? 0 hasta n, n sobre k, a elevado a, si me acuerdo, n menos k, b elevado a k. Claro, dice, ¿no? Este es el binomio de Newton. Es una suma finita, por supuesto. Bueno, la generalización del binomio de Newton, n es un número natural. Aquí, n es un número natural. N un número natural y k, por supuesto, es un número natural. N un número natural. Entonces, la generalización del binomio de Newton se realiza cuando el exponente es un número real cualquiera, un alfa. ¿Ok? Entonces, la generalización, fíjate que a más b a la n siempre se puede reescribir si a es distinto de 0. Estas cosas la habíamos más o menos estudiado cuando podemos forzar siempre de esta forma, ¿no? Esto siempre se puede escribir así. A elevado a n, 1 más b sobre a elevado a n. ¿Ok? Siempre se puede escribir. Entonces, esencialmente uno puede trabajar con un desarrollo del tipo 1 más algo elevado a n. O sea, 1 más x elevado a n. Si uno sabe desarrollar esta expresión, puede entonces desarrollar cualquier suma, ¿no? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es generalizar, lo que uno hace es generalizar la serie, el binomio de Newton con un exponente cualquiera, llamémoslos alfas exponentes. Alfa es un número real. ¿Ok? Y lo que hacemos entonces es encontrar el desarrollo de Taylor de esta función. Consideremos la función f de x 1 más x elevado a alfa. ¿Ya? Vamos a estudiar esa función y vamos a hacer el desarrollo. Ahora, esto que está acá, esta expresión no es antojadizo. ¿Sí? Mira, voy a hacer el cálculo acá. F de x, si quisiéramos hacer el desarrollo en torno a 0 de esta función, lo hacemos directamente. No hay una dificultad muy grande. Taylor o la serie de Maclaurin. Serie de Maclaurin. ¿Qué necesitamos? Bueno, este desarrollo. Esa serie requiere conocer la derivada enésima evaluada en 0, n factorial, x elevado a n. Por lo tanto, todo el peso pasa por encontrar la derivada enésima, pero si uno se pone a hacer cálculo de derivadas, el cálculo de la derivada es bastante directo. Aquí esto es alfa por 1 más x elevado a alfa menos 1. Por lo tanto, la derivada en 0 es alfa. ¿Cuánto vale la segunda derivada?
La segunda derivada en x, esto es alfa por alfa menos 1, por 1 más alfa más x elevado a alfa menos 2. Y por lo tanto, la segunda derivada en 0 tiene que ser alfa factor de alfa menos 1. Como uno empieza a sospechar, si calculo la tercera derivada, x es igual a alfa, alfa menos 1, bajamos el exponente de nuevo, alfa menos 2, 1 más x elevado a alfa menos 3. Por lo tanto, uno dice, la tercera derivada en 0 tiene que ser alfa por alfa menos 1 por alfa menos 2. Entonces acá uno puede probar rápidamente que la derivada enésima en 0 debería ser alfa por alfa menos 1 por alfa menos 2, producto, producto, hasta por alfa menos el anterior de n, ¿no? N menos 1. Ahí está. Todos esos productos te dan. Es fácil convencerse y uno prueba por inducción de manera directa que eso es así. Ya, pues entonces ahora tenemos este, es lo que está faltando para agregar a la serie. Si dividimos por n factorial, tendríamos el problema resuelto. Entonces, para no escribir tanto, vamos a introducir esta notación. Esta notación. ¿Ya? ¿Ok? Alfa sobre k, como número combinatorio. Esto es, la primera, el numerador es la derivada en k de 0. Para la función f de x igual 1 más x elevado al alfa. Entonces aparece naturalmente, tomando en cuenta que cuando k es 1, cuando k es 0, es f de 0, en el desarrollo en serie, aparece naturalmente esta escritura. ¿Okay? Donde esta parte es f de k en 0 partido por k factorial, que es lo que tiene que llevar la serie, el desarrollo en serie. ¿Sí? Listo. La única parte que hay que probar, como la parte fuerte que uno tiene que probar, que vamos a asumirla acá, es que la suma de esta serie justamente es esta. El lado derecho es la serie de Taylor de la función f de x, que aparece naturalmente. Esa es la parte fácil. La parte difícil es probar que converge efectivamente a esta función. Como nosotros, la serie del desarrollo de coseno converge a coseno, o el desarrollo de seno converge a seno, o de la exponencial converge a la exponencial, la parte difícil es probar que eso converge efectivamente. Lo que vamos a mostrar, sí, que también no resulta difícil, es que esta serie converge en este intervalo. Fíjate, aquí está dicho, para x entre menos 1 se tiene esa escritura. Bueno, vamos, eso se puede probar. Podemos mostrar que esta serie converge en ese intervalo, ¿ya? Y aquí está la prueba. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, este es el A sub n. Vamos a probar que esta serie converge. Por lo tanto, vamos a encontrar el radio de convergencia. Para encontrar el radio de convergencia, nosotros lo que hacemos es trabajar este límite, ¿no? Este límite. Límite de A sub n más 1 sobre A sub n. Y el radio de convergencia va a ser el recíproco de ese número. ¿Ok? Bueno, calculamos este límite, formamos alfa sobre n más 1, es esa expresión. Fíjate que el producto es el producto restando una unidad hasta llegar a la anterior de este número. Ahí está, la anterior.
partido por n más 1 factorial, y formamos el cociente, y el cociente nos queda esta expresión. El alfa está fijo, cuando n tiende al infinito, esto tiende a 1. De hecho, independiente del valor de alfa, este valor absoluto es igual a n menos alfa para n mayor que alfa. Si el alfa está fijo, por muy grande que sea como número, siempre vamos a poder considerar un natural mayor que él. Por lo tanto, ahora el límite es 1, es el límite de valor. Entonces, el recíproco de ese número es el radio de convergencia, así que la serie converge absolutamente en ese intervalo. Ahora, ¿cuál es el problema de hallar el intervalo? Bueno, no sabemos si este es el intervalo de convergencia, hay que analizar los extremos. Sin embargo, el análisis de los extremos requiere entonces, para estudiar el análisis, la convergencia de la serie en los extremos, ahí depende fuertemente de alfa. Uno puede precisar que, no me acuerdo en este momento, creo que si alfa es mayor que 1, converge en el extremo derecho, si alfa es mayor que 1. Si alfa es más chico que menos 1, creo que converge en el izquierdo. Ahí depende del valor de alfa, uno puede precisar, pero con seguridad, entre menos 1 y 1 la serie converge. ¿Ok? No habría ningún inconveniente con eso. Entonces, converge a esa función. Notar que si en este desarrollo alfa es un número natural, entonces esta serie se acaba, ¿no? Por la manera como estamos definiendo los coeficientes, en algún momento k va a ser igual a n, entonces este número va a ser 0. Y de ahí para adelante son todos 0. Así que esta serie se reduce a una suma finita, en el caso de que, el exponente sea natural. ¿Ya? Bien. Si nosotros quisiéramos calcular, vamos a hacer el cálculo completo de este porque vamos a desarrollar la serie. Si nosotros quisiéramos calcular los primeros 4 términos de esta función, 1 sobre la raíz de 1 más x, o 1 más x elevado a menos un medio, podemos emplear la definición. Entonces vamos a calcular los primeros 4 términos. Menos 1 sobre 1 es menos un medio, y aquí el cálculo da 3 octavos, y sobre 3, recuerda que tienes que ir restando, en menos un medio menos 1, aquí es menos un medio menos 2, menos un medio menos 2, y entonces obtenemos en este caso los números que aparecen ahí. Por lo tanto, este es el polinomio de Taylor de orden 4. 1, 2, 3, 4. Ahí están los 4 términos. ¿Ok? Es el polinomio de Taylor de orden 4. Bueno, vamos a enfrentar los problemas que aparecen ahí, que es como un desglose de cálculo. Mira, ahora lo que estamos pidiendo es hallar la serie de Maclaurin para la función anterior. Tenemos que encontrar la serie de Maclaurin para 1 sobre 1 raíz de 1 más x. Entonces uno dice, bueno, f de x, 1 más x elevado a menos un medio. Y eso es por lo que estudiamos anteriormente, esa función se representa así. Entonces la parte pesada es encontrar los coeficientes. ¿Ok? En el ejemplo anterior, acá arriba, encontramos 4. Encontramos los primeros 3, ¿cierto? Sobre 1, sobre 2, sobre 3, sobre 4. Y nosotros queremos encontrarlos todos para obtener la serie, así que lo que uno empieza a darse cuenta es que si uno hace los cálculos, con 1 queda menos un medio, con 2 queda esta expresión,
menos 1 por menos 3, 2 al cuadrado, o sea, menos 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 1 por 3. Después lo hacemos con la otra expresión, con 3. Fíjate que en general, cuando uno hace el cálculo que sigue, acá, alfa sobre n más 1 en general, que es por definición alfa, alfa menos 1, hasta llegar a alfa menos n menos 1, vamos aquí, alfa menos n menos 1, alfa menos n, alfa, el número anterior del que aparece ahí, sobre n más 1, factorial. Ese término se puede expresar, si uno recuerda la definición, como alfa sobre n, ¿cierto? Y sobre este término, ¿no? Alfa menos n, n más 1, ¿ok? Entonces, si conozco un n igual 2, para calcularlo con n igual 3, yo podría usar el cálculo anterior, ¿no? Menos 1 sobre 2 por el que está faltando. Menos 1 medio menos 2 sobre 3. Y eso agrega ese término. Agrega 5 e incrementa el exponente del 2 en 1. Entonces uno puede de acá, por inducción, darse cuenta que el término enésimo es menos 1 elevado a n por el producto de los primeros n impares dividido por 2 elevado a n por n factorial. ¿Ok? Y esa es el coeficiente binomial. Por lo tanto, la serie se escribe así. Esta serie se escribe de esta manera y hay convergencia garantizada entre menos 1 y 1 y vamos a aceptar que la suma de la serie es la expresión que aparece. Entonces aquí tenemos el primer problema, que es el desarrollo en serie de esa función. Aparece esa expresión. Entonces, la serie de Maclaurin. ¿Cómo podemos encontrar la serie de Maclaurin para el seno, el arco seno? Arco seno. En apariencia no tiene ninguna relación con la anterior, pero en realidad sí la tiene, si nosotros nos acordamos de esto. Arco seno, el arco seno es la integral de esta expresión. El arco seno es la integral entre 0 y x de esta función. Por lo tanto, si nosotros hacemos el desarrollo de 1 sobre 1 menos t cuadrado e integramos, obtenemos el desarrollo en serie del arco seno. Todo esto es válido entonces. Podemos trabajarlo así. Así que el esfuerzo es hallar el desarrollo en serie de esto. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Fíjate que ya tenemos, y lo voy a destacar acá, en el problema anterior ya tenemos este desarrollo. Por lo tanto, si en la expresión estrella uno cambia el x adecuadamente, ¿sí? ¿Cuál es el x? Si en vez de, si reemplazamos x por menos t cuadrado, vamos a obtener el desarrollo de la función que nos interesa. ¿Okay? Reemplacemos x por menos t cuadrado. Si reemplazamos x por menos t cuadrado, vamos a llegar a este desarrollo, ¿no? Ahí está. Bueno, este es el desarrollo directo de la definición. No hay mucho que hacer aquí. Lo interesante es que no es necesario volver a calcular los coeficientes porque ya los habíamos calculado antes. Suma de n, aquí es 1, no es 0. 1 está ahí. 1. Menos 1 sobre menos 1 medio sobre n menos t. Ahora reemplazamos x por menos t cuadrado. Entonces nos queda, hay un menos 1 a la n.
Y ese menos 1 a la n se va a cancelar con este menos 1 a la n que venía del problema anterior. Si queda 1, por eso que desaparece. Entonces, el desarrollo es este. Ahí está el desarrollo de esa función, que es la que vamos a integrar. Un comentario antes de continuar. A veces el denominador no se anota de esa forma, sino que a veces el denominador se anota así. Son equivalentes. Fíjate que n factorial, este es 1 por 2 por 3 hasta n, y 2 elevado a n tiene tantos 2 como la potencia, ¿no? Entonces uno puede juntar el 2 con cada uno de estos números y te va a quedar producto de los pares, ¿no? Así que tenemos el producto de los primeros n pares. Así que podemos escribir el denominador como, o la fracción como el producto de los primeros n impares dividido por el producto de los primeros n pares. A veces se acostumbra escribir así el desarrollo de esa función, como está escrito aquí abajo. Bueno, lo que nos está quedando para tener la función arcoseno es integrar entre 0 y x esta función. ¿Por qué? Porque el arcoseno es este, que lo dijimos acá, ¿no? Arcoseno es eso. Bueno, y eso es lo que integramos. Lo integramos entre 0 y x, al evaluar en 0, nos queda acá, sorry, quiero hacer la, a ver, estaba yo haciendo mi cálculo aquí. A ver, calculando esto. Entonces llegamos a, por supuesto, ahí, lógicamente, este no es 1, sino que es x. Pues, si estás integrando entre 0 y x, te queda x. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos entonces el desarrollo del arcoseno. Esa función. ¿Ya? Bien. ¿Para qué vamos a hacer el problema 4 y el problema 3? El problema 4 es un problema bien interesante porque nos permite calcular límites usando series. Límites usando series. A veces es conveniente manejar este procedimiento porque a veces la regla del hospital no es práctica. A veces la regla del hospital no es práctica. Entonces uno puede usar series para calcular un límite. ¿Cuál es el procedimiento acá? Vamos a resolver el problema 4. Bueno, el procedimiento es el siguiente. Lo que vamos a hacer es desarrollar en serie de Taylor cada una de las funciones que aparecen, esta, esa, esta, y vamos a hacer los respectivos productos, y vamos a obtener en el numerador un desarrollo en serie con una cantidad de términos, y en el denominador otro desarrollo en serie, y factorizar por la menor potencia de x, la primera potencia de x que aparezca. Y después tomamos el límite, groseramente. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a desarrollar en serie cada término. El primer término que aparece es e elevado a 2x menos 1. ¿Cuál será el desarrollo en serie? El desarrollo acá. E elevado a 2x tiene este desarrollo. ¿De dónde sale ese desarrollo? Bueno, recuerde que, vámonos acá, e elevado a x es la sumatoria de 0 al infinito, n factorial. X elevado a n sobre n factorial. Y entonces vamos a colocar acá 2x. Entonces llegamos a este desarrollo. Ahí está el desarrollo. El desarrollo del logaritmo. Bueno, ¿cómo desarrollamos logaritmos? ¿Sabemos esto? 1 más x, esto nos queda una sumatoria
de 1 al infinito menos 1 elevado a n menos 1, n, x elevado a n. Este vale en R, este vale en menos 1, menor que x, menor que 1. En realidad también vale en 1. Y aquí voy a reemplazar x por, si acá ponemos algo, vamos a colocar xq ahí. Reemplazamos xq. Y llegamos a este desarrollo. Que está. Y coseno, también tenemos un desarrollo conocido, coseno de es donde la suma de 0 al infinito, menos 1 a la n, 2n factorial de esto elevado a n. ¿Sí? Entonces vamos a reemplazar ahí, ¿cuánto? ¿2x? 3x, ¿no? Reemplazamos 3x. 3x, y nos queda ese desarrollo. ¿Ok? Ya, ahora lo que tenemos que hacer es hacer los productos de la serie. ¿De qué series? El numerador, el producto de esta serie con esta serie. Y en el denominador el producto de la serie 1 menos coseno de 3x consigo mismo. Ese producto tenemos que hacer. Bueno, antes de hacer ese producto voy a observar lo siguiente. Mira, podemos nosotros calcular ya el límite. Mira, fíjate que en el desarrollo del coseno, ahí, si nosotros restamos 1 y dividimos por x cuadrado, nos queda este término. Sin x. Y cuando x tiende entonces a 0, nos queda este número. Menos 9 medios, el límite de esa expresión. En el caso de la exponencial, si e elevado a 2x le restamos 1 y lo partimos por x, nos queda el primer término de la serie de 2. Y cuando x tiende al infinito, este límite es 2. A 0 nos queda 2, el límite. Y en el caso del logaritmo, si nosotros dividimos por xq ambos lados en el desarrollo del logaritmo y tomamos el límite, nos queda el límite 1. 1 el límite de esa expresión. Porque lo que queda en cada uno de los casos de las series, comienzas con términos que involucran a x, cuando x tiende a 0, eso tiende a 0. Por lo tanto, lo que nosotros podríamos hacer para el límite que estamos calculando, que es la expresión de la izquierda, si nosotros multiplicamos y dividimos por x a la cuarta y distribuimos el x adecuadamente, por ejemplo, el x a la cuarta del numerador lo distribuimos con el denominador, así, y el x a la cuarta del denominador, un x, y el xq lo distribuimos de esa manera, y tomamos el límite, vamos a llegar por lo anterior a este valor. 8 sobre 81, que ese es el valor del límite. ¿Ok? A esto tendríamos que llegar si nosotros calculamos el límite. Fíjate que si tú calculas el límite por L'Hopital, el cálculo es bastante largo, ¿eh? Hay que derivar arriba, derivar abajo, es un cálculo tedioso. Pero bueno, usando la serie llegamos a esto. Bueno, el espíritu de la serie en realidad no es hacer lo que está en azul, no es hacer el cálculo que está en azul, pero si uno se da cuenta el problema está resuelto, sino que es obtenerlo directamente, hacer el producto. O sea, en el caso, hay que hacer el cálculo bruto. ¿Cuál sería el cálculo bruto? Formar esta expresión y hacer los productos de las series. Así que lo que voy a hacer va a ser el producto de la serie 1 menos coseno de 3x por sí mismo. Como ya comentamos en la unidad de serie de potencias, ¿cómo tú multiplicas dos series? Esta aquí dice dos series, ¿ah? Tú los multiplicas todos contra todos. Lo que hicimos en esta parte, aquí, es multiplicar algunos términos. Si yo hago el producto, me queda este desarrollo. Aquí, en la cual yo destaqué los primeros dos términos, que son esos, al multiplicar las dos series. ¿Cómo uno multiplica las series? Vuelvo a repetir en esta parte, todos contra todos. Significa que este lo vas a multiplicar con ese, lo vas a multiplicar con este, después, y lo vas a multiplicar con todos los términos de la serie, que son infinitos. Entonces puedes escoger hasta una cierta cantidad. Después te lo multiplicas con este, lo multiplicas con este, y vas agrupando en potencia de x. Entonces, por ejemplo, aquí, la potencia más baja que va a aparecer es x a la cuarta.
que es la multiplicación de los primeros términos de ambas series. Después todas las potencias se incrementan. La que le sigue es X a la sexta, que se produce cuando tú multiplicas ambos, ¿no? Y de ahí para adelante se empiezan a incrementar. Estos son los dos primeros términos del producto. ¿Y qué es lo que hacemos en el otro caso? Bueno, se multiplica la serie e elevado a 2x menos 1 por la del logaritmo, perdón, también vas a multiplicarlo todos contra todos, y llegas a esto. 2x a la cuarta más 2 al cuadrado, 2 factorial, x a la quinta, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ahora, al hacer el cociente, copiamos las series resultantes. Y aquí nos tenemos que dar cuenta de que la idea es que tú factorices en el numerador por el menor exponente de x. En este caso particular, el primer exponente de x en el desarrollo en el numerador y el denominador es el mismo, x a la cuarta. Así que podemos dividir por él. Y llegamos a la expresión que está en verde. Si tú tomas el límite del numerador, solamente queda 2 como en el resultado del límite, y en el denominador queda 3 a la cuarta sobre 4. Por lo tanto, el límite de esta expresión es esa fracción, que es 8 sobre 81, que es el mismo límite que obtuvimos antes, que estaba en azul. El cálculo que hicimos en el color negro es el cálculo que uno hace cuando ocupa las series. Tiene que hacer todos los cálculos correspondientes, hacer todos los productos, y de ahí uno obtiene el límite. ¿Okay? Bueno, de esa manera estamos usando la serie de potencia para calcular límites. ¿Ya? Esa es una herramienta bastante interesante cuando la regla del hospital es un poco tediosa de aplicar. Tú puedes hacer, si haces todos los cálculos bien, por supuesto, puedes hacer el cálculo del límite de esa manera. Bueno, y terminemos al menos en esta parte con un problema bastante concreto. Ya habíamos estudiado la clase pasada, ahí no me aparece, cómo usar los polinomios de Taylor para aproximar un valor. Ahí, por ejemplo. Aquí en este problema teníamos la función coseno, nos daban el polinomio de Taylor de orden 4, y nos decían qué error se produce al aproximar el coseno de 0.2 con su polinomio de Taylor evaluado en 0.2. ¿Qué error se produce? Y el error que se produce es tal. Uno lo que acota es el resto, el residuo. ¿Okay? Bueno, y comenté en su momento que había un problema equivalente con el problema que llamamos el 3.